y que me gustaría compartirles cuáles son las recomendaciones que nos está haciendo al día de hoy la Organización Internacional del Trabajo, que para mi gusto está compartiendo información muy valiosa y que nos da luz a muchas de las cosas que tenemos que cumplir. Vamos a compartirles esta guía de las 10 recomendaciones de la OIT en el chat. También les estaremos compartiendo una guía para el empleador para el retorno al trabajo que, desde mi perspectiva, resuelve muchas de las dudas de los protocolos del manejo de personal con sospecha de contagio o que esté en proceso de recuperación, de los protocolos para evitar la discriminación. OIT nos está proporcionando información muy valiosa que yo les recomendaría revisar estos documentos para que de ahí puedan extraer cosas muy valiosas ya de procesos, no solamente de requisitos. ¿Qué nos recomienda OIT? En primer lugar, como ya mencionábamos en nuestras listas, un comité mixto para coordinar el regreso al trabajo. Eso ya está más que hablado. 2, decidir quiénes regresan y en qué modalidad, lo que decíamos. De lo que tiene mayor efectividad es evitar el riesgo. Entonces, habrá quien tengamos que mantener todavía en confinamiento, habrá quienes estén en teletrabajo, los que se puedan, y habrá quienes estén en una modalidad de trabajo flexible. Hay que hacer esta revisión y clasificar a nuestros colaboradores. Adoptar las medidas de ingeniería organizacionales, que también las listas son bastante específicas en las recomendaciones, desde los tapetes, las barreras físicas y todo esto. Pero muy importante, protocolos de limpieza y desinfección. Y creo que cuando veamos la parte de la certificación Stop COVID, vamos a darnos cuenta que estos protocolos son la clave para asegurar la gestión del riesgo. Entonces, este es un punto importante que tal vez en las listas pasan un poquito desapercibidas, pero porque no nos habla como tal del procedimiento. Y creo que es un punto de los más importantes para mitigar las cadenas de contagio. Promover medidas de aseo e higiene personal, y esto es fundamental. Hablamos mucho de las láminas, de cómo se hay que lavarse las manos. Como organización tenemos la responsabilidad no solamente de informar, tenemos que monitorear que se esté cumpliendo con todo esto. No basta con que yo les proporcione el equipo de protección personal, tengo que asegurarme que lo sepan usar y tengo que asegurarme que lo están usando correctamente. Entonces, muy importante, promover estas medidas de aseo, de higiene personal, educar para mitigar el contagio. Proveer y vigilar el uso de equipo de protección personal es nuestra responsabilidad. Sí es tal vez para algunas empresas un costo que tenemos que considerar, pero tenemos que asegurar que se cuentan con todo esto. Como les decía, desde el gel antibacterial, hay que gastarlo. Sale mucho más barato un galón de gel antibacterial que un colaborador con contagio y con riesgo de contagio al entorno. En el tema de productividad, creo que lo barato nos puede salir muy, muy caro. Entonces, eso es un punto fundamental. Vigilar y procurar la salud de los trabajadores, lo mencionaba Carlos en su presentación hace algún momento, en que tenemos que estar cuidando esto, tenemos que fortalecer estas campañas de salud, de educación, de cómo estamos cuidando desde la toma de temperatura, cómo estamos cuidando de la salud. Pero un punto que se nos queda un poquito lejos y que hablaba Carlos que íbamos a profundizar, es identificar y mitigar los riesgos de carácter psicosocial. Y en las listas de comprobación, desde los 50 y tantos puntos, 80 puntos que tienen las listas de comprobación dependiendo del tamaño de industria, aparece un punto por ahí que es medir los riesgos psicosociales. Y en México, recordemos que los riesgos psicosociales los medimos apenas desde 2018 con la norma 035, que todavía no entra al 100% en vigor, pero que ahí la tenemos. ¿Y qué creen? Que ni siquiera los instrumentos de la norma 035 se enfocan o tienen la capacidad de medir esto. ¿Por qué? Porque los instrumentos de la norma 035 miden factores de riesgo. Y hoy lo que estamos viviendo ya es un riesgo, ya es una consecuencia que a su vez se convierte en factor de otros riesgos. Entonces, aquí, yo lo que les decía al inicio, el tema del impacto psicosocial que estamos esperando en los colaboradores, no porque lo diga Arriba, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice el King's College de Londres en estudios clínicos, es que el 80% de la población estamos teniendo una afectación psicoemocional, psicosocial. Y el impacto de esta afectación se prevé que puede durar como un estrés postraumático hasta por 3 años. Entonces, muy importante, necesitamos monitorear
cuál es el estado emocional de nuestros colaboradores. Y aquí me gustaría lanzar nuevamente una votación para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así es que les aparecerá en la pantalla unas preguntas. ¿De qué manera están monitoreando los efectos psicosociales derivados de la contingencia sanitaria en los colaboradores de tu organización? Y aquí vemos varias opciones, ¿no? Hay quien no lo está monitoreando, hay quien verbalmente le está preguntando a los colaboradores cómo se sienten de una manera cualitativa. Hay quienes han contratado especialistas para realizar algunas sesiones de valoración, de monitoreo. Hay quienes ya están haciendo encuestas especializadas, validadas, instrumentos psicológicos o psiquiátricos validadas. Hay quienes han implementado programas preventivos de psicoeducación o quien ha habilitado un canal de atención o de primeros auxilios psicológicos. Entonces, es muy importante contar con este punto. Y voy a cerrar la votación también en unos segundos más para compartirles los resultados. ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo estamos viendo? Entonces, cerrando la votación ahorita en 5 segundos más para que registren quienes están en la sesión en vivo en Zoom sus percepción, cómo lo están manejando. Vamos a cerrar la votación y miren, les comparto los resultados. En primer lugar, estamos viendo que con el 37% de los participantes estamos verbalmente preguntando cómo se sienten. Esto es importante, qué bueno que ya estamos haciendo algo, pero lamentablemente hoy por hoy nosotros estamos teniendo un muy bajo nivel de conciencia de la afectación. Les puedo decir que incluso en un estudio que publicaron hace un par de semanas, psiquiatras están reconociendo que los propios síntomas de la depresión están cambiando. Antes veíamos cuadros de tristeza como la depresión y hoy lo estamos viendo como cansancio, como dolores musculares y que están siendo indicadores de estos procesos de depresión. Si bien la Organización Mundial de la Salud ya nos dictaba desde hace un par de años que 2020 iba a ser el año en donde la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad laboral, con este tema de la contingencia derivada del COVID, pues evidentemente esto se potencializó. Yo les quiero ofrecer, de verdad, y que nos contacten a través de el correo electrónico que les compartimos, les quiero ofrecer una batería de pruebas que nosotros desarrollamos para monitorear este estado emocional. Porque cuando nosotros lo hicimos a nivel de prototipo, nos dimos cuenta que efectivamente el 80% estaban teniendo una afectación, pero que lamentablemente, y esto derivado del análisis del psiquiatra que está a cargo de este proyecto, lamentablemente el 12% de la población que evaluamos ya requieren de una atención clínica, ya están teniendo niveles de ansiedad o indicios de depresión que van a requerir de una valoración clínica. Y tristemente, en un muestreo de cerca de 300 personas, identificamos que entre 1 y 1.5% de las personas ya están manifestando conductas de carácter suicida, pensamientos catastróficos, y esto estamos a 2 meses de este tema, ¿no? Cuando empezamos a hacer este levantamiento. Entonces, de verdad, pónganse en contacto con nosotros para identificar de qué manera les podemos ayudar con esta evaluación, que es una evaluación validada, con un respaldo científico, para que ustedes puedan monitorear y puedan profundizar. Yo les ofrezco esta evaluación para que ustedes la levanten y en determinado momento, si ustedes lo requieren, podemos ayudarles con la interpretación y a realizarles algunas recomendaciones, pero no dejemos esto a la ligera porque el impacto que va a tener emocionalmente en cada uno de nosotros podría ser de una escala muchísimo mayor a la del riesgo sanitario. Y este impacto emocional va a impactar en el impacto financiero que vamos a vivir en la productividad de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, ahí habrá que considerarlo. El ofrecimiento está abierto por parte de nosotros. Contáctenos para que lo hagamos. Otra recomendación de la OIT, revisar y actualizar los planes de emergencia y protección civil. Definitivamente, estos planes de emergencia, o incluso si nos vamos a la NOM 030, tendríamos que estar actualizando nuestros planes de contingencia y continuidad de negocio. Platicando con un cliente de una empresa global nos decía, nosotros teníamos nuestro plan de contingencia, pero en nuestro plan de contingencia estábamos considerando que probablemente una o algunas de nuestras sedes iban a entrar en este plan. Ningún plan de contingencia consideraba que todas las sedes a nivel global iban a estar en contingencia. Entonces, qué importante actualizarlo. Lo teníamos a lo mejor para huracanes, para terremotos,
pero no estábamos considerando riesgos biológicos. Y muy importante también, que esto a mí me genera mucha ansiedad. Hoy dependemos al 100% de la tecnología. Consideremos los riesgos cibernéticos también. ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahorita si tuviéramos un tema de carácter electromagnético, una radiación solar, un ataque a los principales proveedores de servicios? Estaríamos verdaderamente dependiendo de un hilo. Entonces, consideren actualizar esto. Y, por último, monitorear y actualizar todas las medidas de prevención y control derivadas de todos estos puntos que hemos platicado. Reglamentos, normatividades de Secretaría del Trabajo, muy importante, ya lo decía Carlos, estas listas de seguridad sanitaria, estas listas de comprobación del IMSS, para que podamos tener un completo aseguramiento. El COVID nos ha aventado a un nivel de cumplimiento laboral que no teníamos y que lamentablemente nos damos cuenta que en México estábamos viviendo en la barbarie en términos de seguridad laboral. Y con esto me gustaría cerrar para que César, Mauricio, si quieren agregar algún punto adicional, o vámonos directo a conocer ya qué pasa con Stop COVID. Quisiera, César, hacer algún comentario desde tu perspectiva, y después, Mauricio, te dejo la palabra para que también ya nos platiques qué es esto de Stop COVID, que veo en el chat que está generando muchísimo interés. Bien rápido nada más, esto que mencionas es bien importante. Con este asunto de la nueva normalidad, pues se vuelve preponderante el hecho del cumplimiento, ¿no? Y independientemente volvemos a mencionar por el hecho de cumplir, sino porque verdaderamente es necesario. Y créanme que cuando ustedes empiecen a cumplir, en este caso específico, la normatividad de la Secretaría del Trabajo, en automático ustedes pueden obtener cualquier otro distintivo o cualquier otro grado que ustedes estén buscando. Ahorita mencionabas acerca, por ejemplo, de los planes de contingencia. Inclusive hay un ISO, el ISO 22301, que habla acerca de los planes de continuidad y contingencia, y se quedaron cortísimos. O sea, hemos platicado con empresas porque antes de que viniera esto, trabajábamos con algunas empresas para ayudarles con sus planes de continuidad, y empresas que tenían el ISO 22301 y dijeron, no, es que esto ya no me sirvió para nada. O sea, gasté un dineral en algo que nunca lo contemplamos, ¿no? Pero sí se vuelve importante que entonces, más allá de que tengas estos distintivos, el cumplimiento se vuelve preponderante y sobre todo, créanme, y lo van a vivir. Cuando cumplen, en automático, las cosas cambian, de verdad, ¿no? Y sobre todo, ahorita con este asunto rápido, muchos de los riesgos que había dentro del centro de trabajo se los trasladamos a los colaboradores a su casa con este asunto del teletrabajo, que lamentablemente todavía no está normado. Sí hay algunos puntos dentro de la ley del artículo, en la Ley Federal del Trabajo, del artículo 311 a 320 más o menos, habla precisamente de esta cuestión legal del teletrabajo, que ya Ari creo les va a comentar en un momento. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias César. Efectivamente, puntos bien importantes. Aún ISO, con toda la amplitud que maneja en sus sistemas de gestión, se pudo quedar corto con esto, ¿verdad? Por eso yo digo, esta es una catástrofe.